Amén, amén y amén. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para el Señor. Saludarles desde aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos y cada uno de ustedes, y alegrándome también y saludando también, como no, a Jeremy. Me alegro mucho de verlo. Que Dios lo bendiga en gran manera. Amén. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Y bien, hoy me toca a mí traerles un pensamiento de parte del Señor, pero en esta tarde, queridos hermanos, yo lo que les quiero traer es una reflexión bíblica, un consejo de la palabra del Señor, en la cual espero hacerles bien en el nombre de Jesús y aclararnos un poquito también el mover del Espíritu Santo, el cual obra en nuestras vidas en el nombre de Cristo. Y lo que quisiera yo exponerles en esta reflexión, mis hermanos, es que el Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones en las cuales Él administra en el nombre de Jesús a su pueblo y a los cristianos, al creyente y a todo aquel que se acerca a Cristo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, una de sus mayores manifestaciones, trabajos y administraciones, a mi juicio de las mayores, es de reducir de pecado. Él es el que convence de pecado, Él es el que convierte al creyente en el nombre de Jesús. Si el creyente no tiene una relación con el Espíritu Santo, no podrá arrepentirse de pecado y acercarse a Jesús, que es el que perdona pecados en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Decirles también, queridos hermanos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es cierto, queridos hermanos, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un nombre, queridos hermanos, es un título para significar el poder, la majestad y la unidad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Muchas dominaciones por ahí que no creen, queridos hermanos, en la unidad de las tres personas de la deidad, queridos hermanos, nos preguntan qué texto respalda a la Trinidad, ya que la Trinidad no aparece en la Escritura. Nosotros le podríamos decir desde aquí: escuadriña las Escrituras, porque en ello va tu salvación. La gloria sea para el Señor. Y vamos a hacer una lectura, hay muchas, aunque hay que escuadriñarlas, hay que desenlosar la palabra para que nos enseñe la función de cada uno de los tres y la unidad de los tres. Porque Dios Padre hizo la función, Dios Hijo hizo su función en la tierra y ahora tiene otra segunda función de preparar morada en el cielo para nosotros. Y ahora está la función, la administración del Espíritu Santo para la Iglesia en el nombre de Jesús y para todo aquel que se acerca a Cristo para administrarles la verdad. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Vamos a hacer una lectura bíblica para empezar, porque quiero, queridos hermanos, dejar patente que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios: unicencia, unipresencia y unipotencia. ¿De acuerdo? Leemos en 1 de Juan, capítulo 5 y versos 6 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 5, verso 6 al 8. Anda. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienes, hermanosito? Dice así la palabra del Señor: este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El sacrificio, hermanos. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se dan cuenta? Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo la verdad, lo mismo que el Espíritu Santo es la verdad en el nombre del Señor. ¿Ven qué comunión hay entre ellos? Seguimos con el verso. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:
en las potestades, en el poder del reino, donde gobierna Dios Padre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La gloria sea para el Señor, y asienta Dios. Gracias, Padre. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es Dios. Tiene unicencia, omnipresencia y omnipotencia. Y omnipresencia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué quiere decir templo? Morada de Él, donde habita, cohabita con nosotros, en nuestras profundidades, en nuestro profundo de nuestro ser, y haga al alma al Espíritu en el nombre de Jesús. Mas nosotros tenemos, queridos hermanos, que ejercitar la mente para tener la mente de Cristo en el nombre de Jesús. ¡Qué maravilla! Y como es un presente, está en nosotros, pero también está en el reino de los cielos, junto con el Padre, junto con el Hijo y junto con el mismo, en esa unidad perfecta y en esa armonía en el nombre de Jesús. ¿Lo entendemos? La gloria sea para el Señor. Así que el Espíritu Santo morando en nosotros también puede pasearse por aquí porque es la tercera persona del Espíritu Santo. Sino que diríamos, solamente tenemos nosotros el Espíritu Santo en nuestros medios. El Espíritu Santo está en los medios de toda y cada una de las iglesias que predican y moran en la verdad. En todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es unipresente. Así que, queridos hermanos, está en todos los lugares. Pero no entendemos que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, Él en su deidad, queridos hermanos, irrumpe en los lugares. Se manifiesta de diferentes maneras. Por eso, queridos hermanos, lo que mueve al cristiano y lo que conmovió y movió a los del Antiguo Testamento es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir la llenura, queridos hermanos? ¿Que nos llena más? ¿Que nos da más porción del Espíritu Santo? De ninguna de las maneras. Cuando se dice que somos templo del Espíritu Santo, no quiere decir otra cosa que Él mismo, queridos hermanos, nos gobierna a nosotros mismos y dándonos a entender por dónde debemos de pasar y dándonos testimonio, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y convivimos, nos enseña, nos muestra, y lo vamos a ver más adelante en todo lo que yo estoy diciendo, respaldándolo por los textos bíblicos. Y nos gobierna. Por eso, el que hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros y hace y administra mi vida, no es la misma administración que la que puede hacer el hermano Isidro o nuestro hermano Dani. Porque todos y cada uno de nosotros, Él nos trata, nos bendice, a justa medida tal como nosotros somos en el nombre de Jesús. Pero tenemos muchísimas cosas en común que las veremos más adelante en el nombre de Jesús. ¿Pero qué es la llenura? La llenura no es otra cosa que rendirte al Espíritu Santo. No, Él mora en nosotros. Pero cuando Él viene con su llenura, Él toma control de nuestras vidas. Él toma el control de nuestra liberación. Y nosotros nos rendimos a Él y Él se sirve de nosotros porque somos guiados con poder y gloria a través de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, haciendo actividades, haciendo poder para administrar las cosas de la iglesia, las cosas de los creyentes y tantas actividades y tantas cosas y tantas administraciones en el nombre de Jesús. La llenura es cuando nosotros nos rendimos ante el Espíritu Santo y Él toma el control de nosotros para administrar a través de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Me hago entender, queridos hermanos? Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Miren, me llama mucho la atención, queridos hermanos. El primero que fue lleno. Porque en este mundo, por suerte, por desgracia, en el planeta Tierra, para el ser humano, siempre hay una primera vez para todo. Hasta incluso para tener la llenura del Espíritu Santo. El primero que fue lleno
Repito, lleno no quiere decir que te llena de Espíritu, no, es que toma el control de tu vida y te ejercita, te capacita para hacer cosas que quizá otro que no ha elegido el Señor haría, sino que tú las haces porque el Espíritu Santo te gobierna y tú, querido hermano, te rindes a Él y deja que se sirva de ti en el nombre de Jesús. Toma el control de tu vida, de tu dirección y de tus hechos. Leemos en Éxodo, capítulo 31, verso 1 al 11. El primer ungido, el primero que se llenó del Espíritu de Dios. Con un propósito, por supuesto, porque no olviden, queridos hermanos, que cuando viene la llenura del Espíritu Santo en tu vida acontecen cosas. No solamente en ti, sino a tu alrededor. Cuando la llenura del Espíritu Santo viene, queridos hermanos, acontecen cosas en las cuales no podrían acontecer si no fuera mediante la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y el primero que fue para algo hermoso, queridos hermanos. ¿Saben para qué? Porque Dios, su deseo es morar con los hombres, con su pueblo. Por lo tanto, en el capítulo 31, versos del 1 al 11 de Éxodo, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Fíjense cómo está hablando Jehová. Sin embargo, él mismo lo he llenado del Espíritu de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en la plata, en el bronce, y en artificios de piedras, para enjastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Lo llenó del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu de Dios, para un cometido, para un trabajo, para una actividad. ¿Saben cuál fue? Hacer el arca de Jehová, donde representaba la presencia del Señor en medio del pueblo, señores. Y a nosotros nos llena cuando Él quiere, como quiere, ya quien quiere, para que trabajemos para hacer el arca. A lo mejor quizás no el arca de la alianza, quizás el arca, una parecida al arca, queridos hermanos, de Jonás, ¿verdad? Para que se salve la gente de la iglesia en el nombre de Jesús. Muchos fueron, queridos hermanos, los hombres que tenían la llanura del Espíritu, y la tenían siempre. ¿Saben por qué? Déjenme que les diga. Hemos dicho que Dios no obliga a nadie. Te va golpeando, queridos hermanos, hasta que entres en pelea y te convenzan para trabajar para el Señor. Pero el Señor no va a hacer una obligación, darte miedo, porque Dios no da miedo, sí que da temor, que es diferente. Pero el Señor te irá golpeando para que trabajes en su obra, pero si no quieres, te estará toda la vida golpeando. Pero aquellos que se rinden completamente a la presencia del Señor, aquellos que dicen como está escrito, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ya no soy dirigido por mi intelecto, por mis sentimientos, ni tampoco por mis ideas, sino que soy gobernado, dirigido por la palabra del Señor y por la llanura del Espíritu Santo. Y me rindo a Él, y el Espíritu Santo viene con la llanura del Señor, dirigiéndote en la obra, en el nombre de Cristo. Vamos a poner algunos ejemplos. Génesis 41-38. Vamos a leer muchos textos bíblicos, porque me gustaría que quedara patente lo que estamos hablando en el nombre de Jesús. Discúlpame, hermana, que te canse en poner los textos bíblicos. Leemos aquí, donde a mí me refleja, queridos hermanos, que había un varón del Señor, un personaje bíblico, en el cual estaba lleno de la llanura del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios,
permanentemente. Dice así, Génesis 41, 38. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios estaba en él, siempre. Números 27, 18. ¿Lo tenemos? 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Seguimos leyendo, ¿por qué no, queridos hermanos? Y nos encanta leer la Biblia, ¿verdad? Primera de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá, ¿no? Ramá, gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? Desde aquella hecha de que ungió el profeta, que lo ungió con el aceite representando el Espíritu Santo, ya con David, anduvo siempre con él. Leemos, queridos hermanos, ¿por qué no? En Miqueas 3:8. Este me llama mucho poderosamente la atención, de cómo lo llenó la llenura del Espíritu Santo. Miqueas 3:8. ¿Lo tenemos? Dice así: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¡Ay! ¿Con qué cosas lo llenó, verdad, queridos hermanos? Con juicio, con fuerza, con poder, con tantas cosas que puede ejercitar y manifestar el Espíritu Santo a través de los que son llenos del Espíritu Santo, a través de lo que tiene la llenura del Espíritu Santo. Parece ser que la llenura solamente era para los hombres, de ninguna de las maneras. Mujeres, despierten. Cristo les ama. Hermanas, despierten, que también hay llanura del Espíritu Santo para ustedes. Solo hace falta una cosa: rendirte al Espíritu Santo y que Él tome posesión y dominio de tu vida. Lucas 1:41. Dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y Elizabeth qué? ¿Qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo. ¡Ay! Dios mío, hasta las mujeres, hermano, de una decepción de personas. Yo siempre suelo decir que donde no hay hombres hay mujeres. La gloria sea para el Señor. ¿Sabes lo que me llama poderosamente la atención? Después de leer este texto determinantemente, desglosándolo, querido hermano, y voy a profundizar en ese estudio porque me ha llamado mucho la atención, es el Espíritu que oraba en Moisés. Dios mismo dice: y yo levantaré a uno como este, dirigiéndose a Jesús en Nazaret. Pero me llama poderosamente la atención, lo voy a estudiar porque creo que me va a hacer mucho bien. Vamos a leerlos, a ver si el Señor les habla también a ustedes. Porque en esta tarde, miren, yo les voy a decir algo. En ocasiones, los predicadores, por las misericordias del Señor, Dios nos da un texto bíblico en el cual es un mensaje para la iglesia. Pero a nosotros, como nos gusta a veces escribirnos, aquel texto bíblico lo queremos adornar, lo queremos barbear, para traerlo bonito quizá. Y yo siempre suelo decir yo que hay que ser cortito y conciso. Y no adornar las cosas porque pierde la esencia del mensaje. El mensaje tiene que ser directo, de corazón a corazón, en el nombre de Jesús. Vamos a leer, queridos hermanos, Números capítulo 11, verso 17. No les voy a predicar yo, es la Biblia que les está predicando. Números capítulo 11, verso 17 al 25.
¿Lo tenemos? Vamos a hacer la lectura. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y espera allí conmigo, y yo descenderé allí contigo. Ay, Padre. Y tomaré del espíritu que está en ti. Lo tenía permanente. Y pondré en ellos. Ay, Señor. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ay, Padre, pero fíjense que esto me lo quiero estudiar yo bien. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Saben una de las cosas que me acordé, queridos hermanos? Que hay hermanos que entran en los lugares y cambian los ambientes. Los cambian. Yo eso lo he vivido, queridos hermanos, tanto en el mundo como en la vida cristiana. Cuando entra un hombre por la puerta de una iglesia, cuando ha pasado por un pasillo y visto que algunos se han manifestado. Claro, porque la unción está en él, porque el Espíritu Santo, la llanura del Espíritu Santo está en él. O cuando ha venido donde había mucha guerra, entrar él y traer paz, queridos hermanos, porque somos portadores de su gloria. Pero tenemos que dejarnos gobernar, rendirnos a él y que gobierne nuestras vidas en el nombre de Cristo. Saltamos al verso 24, por favor, hasta el 26. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaban, y no cesaban. Me llama muchísimo la atención, queridos hermanos, que esto lo aprendí hace muchos años, que cuando eso ocurría, los ancianos que estaban fuera del tabernáculo, estaban alejados, también empezaron a profetizar, también fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue uno joven, un patoso, diciendo: Moisés, cuídeselo porque no está con nosotros. Pero Moisés, como estaba lleno del Espíritu Santo y del conocimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablaba a través de él, dijo: déjalos que profeticen. Y hay una frase que dice: ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá todo el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. Ojalá todo el pueblo, todos y cada uno del pueblo se rindiera a los pies de la llanura del Espíritu Santo y fuera gobernado y guiado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y también me llamó la atención, quizá digas: no estoy al frente, Dios no se acuerda de mí, porque no estoy en el centro o en las primeras líneas de batalla y no me va a llenar del Espíritu Santo. ¿Qué le ocurrió a estos dos hermanos, a estos dos ancianos que estaban fuera del tabernáculo? Moisés no se dio cuenta, pero Dios sí que se dio cuenta y fue también a llenarnos del Espíritu Santo, porque lo que no vemos el hombre, lo ve Dios en el nombre de Jesús. La gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor. Ya le he dicho que no les voy a predicar yo, les voy a predicar la palabra del Señor, porque yo quiero enseñarles en esta tarde que la llanura del Espíritu Santo irrumpe en las vidas, irrumpe en el pueblo, irrumpe en las iglesias, administrando en el nombre de Jesús. Y ahora viene realmente uno de los mensajes, porque podríamos hacernos la pregunta: ¿y la llanura del Espíritu Santo, como venía en el Antiguo Testamento, también viene ahora los creyentes cristianos? También viene la llanura del Espíritu Santo, solamente era para el Antiguo Testamento. Claro, mi hermana Conchita, porque tiene conocimiento del Señor, nos dice que no, y efectivamente no. La llanura del Espíritu Santo irrumpe también. Aunque seamos templos del Espíritu Santo, claro que sí, no lo vamos a empequeñecer. Hermanos, dice, miren, déjame que les diga algo con todo el amor del Cristo. Hay una palabra, un refrán en el mundo que dice: no quieras alcanzar, ni tu mente no alcanza. Y yo quiero decirles desde aquí: no queramos alcanzar con nuestra mente
la llanura, la presencia, las actividades y las administraciones del Espíritu Santo, porque con nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, con lo que nosotros creemos, no podemos alcanzar lo que el Espíritu Santo, cómo se mueve. Y el escrito está en la palabra también. No lo alcanzaremos con nuestra mente, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Fíjense, vamos a ver cómo en la Iglesia no solamente interrumpía el Espíritu Santo en aquellos momentos que administraba, que lo veremos más adelante, pero sí que en medio de la congregación habían hombres y mujeres en las cuales se rendían ante la presencia del Espíritu Santo y permitía que Él tomase el control de sus vidas, no un día, no un momento, sino todo el día, todos los años y todas las horas de su vida. Leemos en Lucas capítulo 1 y verso 15. Que quizá que sea un poquito aburrida la palabra del Señor en esta tarde, en esta reflexión, pero creo que es importante para que entendamos cómo se mueve el Espíritu Santo. Un poquito, no lo vamos a entender a la perfección, porque el Espíritu Santo es tan grande, querido hermano, que como he dicho, no lo podemos alcanzar con nuestra mente. Pero sí, queridos hermanos, aceptar que el Espíritu Santo, la obra de Él, está patente en nuestras vidas y en nuestros medios, en el nombre de Jesús. Lo tenemos. Lucas capítulo 1, verso 15. En adelante, dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Este fue el primero, como aquel que lo llamó para trabajar en la arca de Jehová, ¿verdad? Fue el primero lleno. También hubo uno primero en el Evangelio. También hubo uno primero, queridos hermanos, en las nuevas, cuando se empezaba, cuando iba a venir Jesús en Nazareno aquí en la tierra. Pero fíjense lo que me llama la atención. ¡Qué poder del Espíritu de Dios! Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y este era Juan. Desde el vientre de su madre, queridos hermanos, el Espíritu Santo ya lo llenó. Y no tuvo que, siendo él, no tenía conocimiento de nada en el vientre de su madre. Queridos hermanos, siendo un embrión, o siendo como se llame, queridos hermanos, cuando vio a Jesús de Nazareno también en el vientre de María, lo sacudió, incluso sacudió a su madre en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo te sacude. Lo vuelvo a repetir, como muchas veces lo he repetido, el fuego del Espíritu Santo se mueve con hombres y mujeres de fuego, en el nombre de Cristo. Seguimos con más gente en la iglesia que era templo del Espíritu Santo, pero también tenía la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Hechos capítulo 6, verso 3 al 7. Capítulo 6, verso 3 al 7. ¿Lo tenemos? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Buscad, hermano, ahí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Se dan cuenta? Habían 7. Vamos a seguir leyendo. Yo les quiero dar la tabarra en esta tarde. ¿Por qué no? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe el Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, perdónenme si no lo pronuncio bien, no soy griego, prosélito de Antioquía, en los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían de fe. Hasta los entendidos de la ley. Gloria a Dios. A los legalistas. Algunos hay en las iglesias también, ¿no? Pero los legalistas del Antiguo Testamento también se convertían. Porque no hay mayor ciego que no el que no quiere. Amén. Gracias, hermana. Pero como ha leído nuestra hermana Marilyn, Efesios 5:18,
No os convidaréis con vino en el cual hay disolución, sino en el sean llenos del Espíritu Santo. Cuando aconseja esto, quiere decir que podemos ser llenos del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo puede obrar de ti. Repito, solamente tienes que dejar que controle tu vida, tus pensamientos, tu dirección y que Él gobierne tus decisiones. No decidas tú por el Espíritu Santo, que no llegarás a ningún lugar. Que la gloria, la honra sea para el Señor. Aquí viene otra manifestación del Espíritu Santo, que aquí es donde yo quiero hacer hincapié, queridos hermanos. Porque yo creo, he hablado con algunos que creen que como el Espíritu Santo, ¿verdad?, mora en nosotros, pues el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es omnisciente, omnipresente, y está en todos los lugares, no irrumpe, porque ya está en nosotros y nos gobierna. No. El Espíritu Santo irrumpe administrando las vidas en la iglesia, irrumpe en el pueblo, queridos hermanos, para que todo el pueblo sea lleno de la llanura del Espíritu Santo y acontezcan cosas. La gente profetice, donde haya mensaje de Dios, donde el Señor haga alguna actividad para que nosotros la hagamos y para que la iglesia crezca en el nombre de Jesús. Vamos a leer algunos textos, ¿vale? Hechos capítulo 2. Es muy famoso, pero tengo que leerlo, lo saben ustedes. Permítanme, queridos hermanos, que yo se lo recuerde, ¿vale? En Hechos capítulo 2, verso 1 hasta el 4. ¿Lo tenemos? Cuando llegó el día de Pentecostés, ustedes estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le hablase. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en aquel momento el Espíritu Santo empezó a obrar para que la iglesia, que era su primer día de crecimiento, de convertimiento, fuéramos templo del Espíritu Santo, pero donde me llama la atención y donde yo quiero parar es que irrumpe en aquel lugar el Espíritu Santo y manifiesta con la llanura para que se le aparezcan lenguas de fuego a aquellos discípulos de los cuales el Señor se utilizó para predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. ¿Me hago entender, queridos hermanos? Por eso este famoso texto en el cual menciona que fue el día de Pentecostés y empezó la iglesia, sí, que empezaron a ser templo del Espíritu Santo, sí, pero también menciona que la llanura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo persona, irrumpió en aquel lugar en el nombre de Jesús. Pero hay otros textos, ya les he dicho que no quiero predicar yo, quiero que les predique la Escritura, queridos hermanos. Hay otro texto en el cual la iglesia ya estaba consolidada, la iglesia estaba formada, los hermanos oraban y administraban al Señor y también irrumpió el poder del Espíritu Santo. Leemos en Hechos capítulo 4, verso 31. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hechos 4, 31. Dice así: cuando hubieron orado, sienten bien, es muy importante la oración, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Ay! Ya puso los pies el Espíritu Santo en aquel lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esa llanura les dio fuerza para predicar con poder, con gloria, con majestad, con dominio. ¡Ay, qué bien, queridos hermanos! Esa llanura del Espíritu Santo. La gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, claro. La gloria sea para el Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Hemos dicho que se manifiesta de varias maneras. Y aunque seamos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, irrumpe, porque es ahora su tiempo. Por eso Jesús os dijo: yo me voy, pero os dejo al Consolador. No os dejo huérfanos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos como un Padre que nos cuida, que nos guía, que nos aconseja, que nos llena. ¡Ay! La gloria sea para el Señor, que nos defiende. Pero cuando somos templos del Espíritu Santo, a mí la Biblia me enseña que una de las mayores o la mayor actividad
objeto de que seamos de eso, lo que nos hace el Espíritu Santo morar en nosotros, que administra nuestra vida interior, es para que comprendamos algo, porque Él nos lleva a toda la verdad. Porque a través del Espíritu comprendemos muchas cosas de Dios, porque si no es a través del Espíritu, repito, no lo podemos entender. Pero aquí vamos a leer un texto, una de las opciones que hace el Señor, el Espíritu Santo en nosotros, como templo del Espíritu Santo, para algo grande. Porque si no fuera por esto que nos lleva a la verdad, no entenderíamos grandes cosas. Pero este texto es maravilloso. ¿Quieres que lo leamos como por qué somos templos del Espíritu Santo? Decirles que no fue una cosa traída por el propio Jesús. No. El Espíritu, Jesús el Nazareno dijo: yo no vengo ni a quitar ni a poner, vengo a cumplir las Escrituras. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él resucita el tercer día, cuando empieza la iglesia a andar, ahí empieza en el día de Pentecostés a cumplirse una profecía que se profetizaba, queridos hermanos, que ya deberíamos de ser templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús hizo cumplir esas Escrituras también, porque Él iba a cumplir. Pero vamos a leer primeramente lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, el morar en ellos, esa intimidad que tiene con nosotros, para que veamos y comprendamos las cosas. Vamos a leer, queridos hermanos, en Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Una pregunta, hermano. Después, hermano. No te interrumpí. Después te la explico. Si me permite, continuaré con la predicación. Vamos, me van siguiendo, ¿verdad? Después, si quieren, ustedes podrán hacer algunas preguntas. Leemos en Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. ¿Lo tenemos? Fíjense lo que dice Pablo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ese hombre interior, juntamente con el Espíritu que mora en nosotros. En el 17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está diciendo que Él habita en nuestros corazones. Y quien dice habita Cristo, también habita el Espíritu Santo. Y fíjense, aquí viene uno de los porqués. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que nos enseñan a morar el Espíritu Santo en nosotros. Léanse este pasaje, por favor, tan hermoso, y verán que nos da conocimiento de entender algo que no se puede entender si el Espíritu Santo no mora en uno. Simplemente lo resumiré en una palabra: a entender el amor de Dios. Amén, amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Se dan cuenta? Si el Espíritu Santo nos enseña, queridos hermanos, mi alma te alaba, Padre mío, qué bueno es Jesús, ¿verdad? Pero esto, queridos hermanos, lo mismo
que en aquel huerto del Edén el Señor, como muchas veces nos predica nuestro hermano Dani, impuso la justicia, impuso un plan de salvación, y de la simiente de la mujer Él te chafará la cabeza y volveráis de nuevo a mi presencia. Y eso se cumplió en el monte Gólgota con la crucifixión de Jesús en el nombre de Él. ¡Qué maravilla, verdad! Eso ya fue profetizado. Pero que nosotros fuéramos templo del Espíritu Santo también está profetizado. Y lo cumplió Jesús mediante su muerte, para que se cumpliese en el día de Pentecostés, cuando dice la profecía de Joel: y Dios derramará de su Espíritu sobre toda la carne. Pero hay otro más precioso, donde resume el ministerio de Jesús y del Espíritu. Lo leemos. ¿Quieren que lo leamos, queridos hermanos? Vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Perdón. ¿Lo tenemos? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿No les enseña algo a esto? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¡ay Padre!, mi espíritu. ¡Ay, la gloria sea para el Señor! Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ser lleno del Espíritu no significa recibir más del Espíritu, sino que el Espíritu recibe más control sobre el creyente. La gloria, la honra y la alabanza sea para Cristo. Quiero decir algo profundo también, si me lo permiten. Es que en la Biblia está escrito que Dios puso en la iglesia, no lo recuerdo en su línea, cuando dice pastores, evangelistas, maestros, profetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea santificado y crezca en el nombre del Señor. Pero sí que es verdad que dentro de eso, del miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay diferentes miembros y cada uno con su función. Y los que se ejercen como pastores, como predicadores, como dirigentes, queridos hermanos, el Señor se utiliza de ellos para ministrar la gracia de Cristo, para ministrar, queridos hermanos, al Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Y se los voy a aclarar textualmente, porque el Espíritu Santo se une con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas de ministerio, con nosotros, en nuestro ministerio que nos ha dado Dios, para poder administrar a la iglesia. ¿Estamos? Vamos a hacer la lectura de esto. Vamos a hacer primeramente en 1 Corintios capítulo 14, verso 32. Ya les he dicho que sería un poquito pesado, queridos hermanos, pero nos gusta leer las Escrituras, ¿verdad? Además, no quiero predicarles yo, quiero que les predique la Escritura, la Biblia, la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, 1 Corintios capítulo 14 y verso 32, ya en la iglesia, Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo se sujeta. Leemos en 1 Corintios 4:1. Escuchen bien, por favor, que esto es interesante. En primer lugar, para nosotros, porque nosotros tenemos que ser los primeros en aceptar esto y en cumplir esto, y también ustedes en el amor del Señor aceptarlo también. 1 Corintios, capítulo 4 y verso 1. ¿Lo leemos? Dice así: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De los misterios, esa palabra embarca mucho, queridos hermanos, desde la lectura bíblica, desde la predicación y hasta la llenura del Espíritu Santo cuando impone los pies en un lugar.
queridos hermanos, entonces se une con el ministerio y empiezan a trabajar juntos en el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y por eso, queridos hermanos, ¿verdad? Pues administramos las cosas del Señor. Yo quiero aclararles algo de cierto. Quiero aclararles, queridos hermanos, yo soy testigo de ello. Hemos leído, ¿verdad, hermanos míos? Hemos leído que estaban orando, administrando las cosas del Señor, y el Espíritu Santo irrumpió, el lugar tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y empezó a ministrar allí, como el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que también pueden acontecer a nosotros si creemos en la llenura del Espíritu Santo? Si creemos en el poder y la administración del Espíritu Santo. Pero fíjense bien, cuando los administrados llevamos la oración, yo eso he llegado a ver, queridos hermanos, soy testigo de ellos, de tener cultos de oración, donde el amor, la paz, la misericordia del Señor han inundado todo. Y ha venido el Espíritu Santo con la llanura y ha tenido control del siervo para administrar la gracia de Cristo como está escrito y empezar a tener administración. Porque cuando el Espíritu Santo, queridos hermanos, hace acto de presencia, acontecen cosas. Porque para que se mueva el Espíritu Santo en una iglesia con poder y con gloria, se necesita la llanura del Espíritu Santo. Por eso, alguna vez a mí me han oído, porque eso yo lo he vivido y ha dado resultados, porque como hemos leído que el Espíritu Santo se somete a los profetas y administramos, muchas veces cuando hemos tenido esa atmósfera espiritual tan hermosa, el Espíritu Santo nos ha bendecido con un silbo apacible. Y hemos podido entender y comprender que el Espíritu Santo en ese ambiente quiere moverse más, quiere llenarnos más, quiere bendecirnos más con poder. Él quiere hacer acto de presencia, la tercera persona de la Trinidad, y lo tiene que hacer a través de la llanura del Espíritu Santo. Y como eso lo entendemos, y yo lo creo, por eso en muchas ocasiones cuando vemos esa atmósfera tan hermosa, decimos, Espíritu Santo, ven. Espíritu de Dios, ven. No estoy diciendo otra cosa que la llanura del Espíritu Santo venga en nuestras vidas y que acontezcan cosas. No quiere, como hemos leído, como he dicho, no es otra cosa que rendimos a su control. Para que el Señor con la llanura del Espíritu Santo nos bendiga, nos guíe, nos llene de poder en el nombre de Jesús. Y usted me preguntará, ¿la palabra ven está escrita en la Biblia? Sí, desde luego. Y me preguntarán, ¿y cómo está escrito el Espíritu Santo, la llanura del Espíritu de Dios, como se somete a los profetas y a los administradores, se somete también a los siervos que están administrando en la iglesia? Para que acontezca, para que haga algo, nos obedece el Espíritu Santo. Vamos a leer. ¿Me permiten que lo leamos? En la Biblia, lo que yo he encontrado, aparecen en 3 ocasiones cuando dice Espíritu Santo, ven. No lo llamamos para que esté un ratito apagado. Lo llamamos por un motivo, para que ministre, para que acontezcan cosas, para que solucione cosas, para que la llanura del Espíritu Santo gobierne y cambie vidas, para que se predique la palabra del Señor, para que nos lleve a los dones espirituales, para que nos encendamos en fuego del Espíritu de Dios. Y hay 3. Miren, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Aquí aparecen, miren,
tres o cuatro, vamos a no contarlas, pero al leerlo ustedes se darán cuenta cuál es. Este es este famoso que dice en Apocalipsis capítulo 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le dicen ven? A Jesús en el Nazareno. Para encontrarse con él, la iglesia y el Espíritu de Dios. Pero también hemos leído que Cristo también es el Espíritu Santo. Por lo tanto, también se llama el Espíritu Santo. Y dice, ven. Pero, ¿saben también lo poderoso? Siguiendo leyendo el texto. Y el que oye, no solamente la iglesia y el Espíritu, el que oye, porque como dice muchas veces el siervo del Señor, la fe viene por... ¡Aleluya! Por eso diría el que oye, ¿qué dice? Diga, ven. ¿Se dan cuenta? La gloria sea para el Señor. Y el que oye, diga, ven. Pero hay otro, queridos hermanos, que está cargado de poder y gloria. Cuando el Espíritu se somete al profeta con una orden que le manda Dios y le da el permiso al ministerio del profeta para que les ordene al Espíritu Santo que actúe. ¿Quieren que lo leamos? Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 37, verso 9 al 10. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen, hermanosito? Ezequiel. Sí, es Ezequiel capítulo 37, verso 9 al 10. Ezequiel 37, 9. Me avisas, hermano, no lo tienes. ¿Sí? Dios Padre le estaba hablando a Ezequiel. Y dice así en Ezequiel, capítulo 37, verso 9 al 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies en ejército grande en extremo. Amén, amén, amén. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo se unió con el profeta Ezequiel para hacer una actividad, una orden, un mandato de nuestro Dios, diciendo, dile al Espíritu Santo, ven sobre estos huesos? Por eso muchas veces no decimos los siervos del Señor, Espíritu Santo, ven. O cuando el Espíritu Santo ministra esta vida, llenará con la llanura del Espíritu Santo. Espíritu Santo gobierna su vida. ¿Para qué? Para que la llanura del Espíritu Santo tome esa vida. Para que la llanura del Espíritu Santo haga que querido hermano, que te derrumbes ante su presencia y tome control y gobierno de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, la llanura del Espíritu Santo viene, acontecen cosas, nos administra. Qué bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Vamos a dar gracias por este mensaje.